Muy bien, vamos a ver los frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Yo creo que, como dice Esperanza, nos está haciendo falta. Yo creo que a todos nos hace falta los frutos del Espíritu. Tal vez vamos a orar. Hay una necesidad en un hermano nuestro. Solamente vamos a orar por él. Sin necesariamente mencionar la necesidad ni el nombre, pero ante su mano vamos a orar por él. El Señor conoce esa necesidad y nos pidió que lo pusiéramos en oración. Padre, en este momento yo te doy gracias por las bendiciones que recibimos de tu mano, por este grupo de tus hijos que en una forma entusiasta, Señor, con gozo, con disposición, han querido, Señor, venir estos martes para poder oír de tu palabra, poder, Señor, afirmar nuestra fe por medio de la palabra, Señor, que tú has revelado. Te suplicamos que tu palabra, Señor, continúe siendo efectiva en nuestros corazones. Te suplicamos que tu palabra bote barreras, que tu palabra liberte, que tu palabra, Señor, haga milagros internos y externos. Ponemos delante de ti la necesidad, Señor, de este varón que nos pidió oración. Te suplicamos que tú pongas tu mano en este asunto. En el nombre de Jesús creemos que tú puedes obrar y que eres poderoso para poder cambiar las cosas que necesitan, Señor, ser cambiadas. Especialmente cuando tus hijos clamamos y creemos, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscamos. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, las de cada uno de los que estamos aquí. Tú las conoces, Señor, y sabemos que tú eres un Padre amoroso que anhela lo mejor para tus hijos. Danos, Señor, unción de enseñanza, Padre, y permite que todo estorbo en la mente, toda preocupación, toda inquietud, todo problema en las mentes, ahora mismo, Señor, sean llevados delante de ti, para que nuestra alma esté tranquila y esté esperando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, indudablemente tenemos que pensar en el ejemplo de Jesús. Cuando venía pensando lo que nos tocaba hoy en el vehículo, me ponía a pensar que los 9 dones que vimos el martes pasado y los 9 frutos, porque es llamativo que son 9, así que usted acuérdese, 9, 9 o 99, ¿verdad? No quiera pensar en los dones o en los frutos. Pero lo que nosotros nos damos cuenta es que los 9 frutos del Espíritu, aunque los hemos visto, los conocemos, creo que la mayoría de veces nosotros no los vivimos. Y los frutos del Espíritu es lo único que nos va a permitir a nosotros parecernos a Jesús. ¿Cuántos anhelan parecerse a Jesús? Sí, yo creo que todos, ¿verdad? El cristiano nacido de nuevo quiere ser como Jesús. El cristiano nacido de nuevo que está un poquito cruzado quiere ser como Fulano de tal, como el predicador tal, como el pastor tal. Pero el que verdaderamente conoce y lo que la Biblia dice, que todo el trabajo del Espíritu es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Jesús. Entonces, si usted quiere, pareciera como que todos los dones, mejor dicho, los frutos, apuntaran a una sola imagen, o si usted quiere, a un solo modelo. No sé, esto lo voy a hacer algo así para no hacerle forma a Jesús, pero esos 9 dones, mejor dicho, esos 9 frutos, lo apuntan a él. Los 9 dones, si usted quiere, podemos aquí poner de este lado los 9 dones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se da cuenta usted que lo que hacen es capacitar? Y capacitaron a Jesús para ejercer en la tierra su ministerio. Y capacitan al discípulo de Jesús, al ungido, para hacer la obra del ministerio. Sin embargo, los 9 frutos, lo que nos dan, yo diría que es un carácter. El carácter de Cristo. El parecernos a Él.
Lo interesante es que todos esos 9 dones se resumen en amor. ¿Eso lo sabe usted? ¿Cuántos saben esto? ¿Verdad? Todos lo sabemos. Por eso es interesante que la Biblia nos menciona a nosotros que toda la ley, ¿quién sabe cuántas leyes se escribieron en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas leyes fueron dadas al pueblo de Israel? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Cuántas? Son muchas. Adelante, Jorito. Hay que dar la vuelta. Por el lado del parqueo, no te metas. Bueno, ok. Entonces, decíamos que se me fue el hilo. ¿Cuántas leyes creen ustedes que le fueron dadas al pueblo de Israel? ¿No tienen idea? Sí, ¿pero cuántas eran? 630 leyes. Nosotros conocemos no robarás, no matarás, los 10 mandamientos, ¿no? Pero fueron dadas 630 leyes. Entonces imagina, bienvenida Sarita, aquí hay un lugar por si quiere venir de este lado. ¿Se imagina usted lo que significaba entonces para los judíos el poder guardar la ley? Y todavía de remate dice Gálatas, el que no guarde un punto de la ley se hace culpable o transgresor de toda la ley. Usted podría guardar 630 o 629 y eso yo creo que es imposible. Y fallar en las 630. Y entonces le decían que era usted culpable de no guardar toda la ley. Por eso, nadie, excepto Cristo, guardó la ley. Entonces, habían hombres que eran los modelos, porque los frutos del Espíritu nos van a hablar a nosotros de un modelo. O sea, los frutos del Espíritu, si estos fructifican o se dan en nosotros, lo que nos van a mostrar es un modelo, y ese modelo es el modelo de Jesús. Y es cierto lo que decía Esperanza, las 630 él las resumió en 2. Es mejor que se dio cuenta que esto estaba difícil, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, toda la ley la vamos a resumir en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, o sea, con todo, para resumir. Y a tu prójimo, o a tu próximo, ¿verdad? Como a ti mismo. Entonces, la ley la resumió en amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, desde muy niño yo aprendí que la cruz está compuesta por un elemento vertical y un elemento horizontal, ¿no es cierto? Aunque dicen que Jesús fue crucificado, dicen a veces los arqueólogos, solo en un palo. Bueno, no nos vamos a hacer bolas, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero lo que nosotros conocemos es la cruz y ese símbolo nos sirve a nosotros para recordar que hay dos relaciones. La relación vertical te habla a ti de tu relación con Dios. Y la relación horizontal te habla de tu relación con tu prójimo. Es interesante que próximo, la palabra griega también se podría traducir próximo. El que está a la partida. No necesariamente si es cristiano o no es cristiano. Tu próximo es el que va contigo si vas en un carro o en un bus, o está sentado contigo estudiando, o con el que hace negocios, o el que trabaja contigo. Ese es tu prójimo. Tu prójimo no es solo el que es cristiano. Porque aquí si volteas a ver a tus prójimos, pues les vas a ver cara bonita, ¿verdad? A la mayoría. A todos, ¿verdad? Los vas a ver bien. Te vas a sentir contento de tenerlo ahí cerca. Pero en otros ambientes no te va a gustar la cara que vas a ver a tu prójimo. Pero a ti te dijeron, y a mí me dijeron, ama a tu prójimo. Entonces, mi relación con Dios debe ser una relación de amor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pues noten ustedes que la ley se resume en amar. Y Dios es amor. Entonces, ¿qué tan importante será el amor? El amor no empezó en la tierra, no empezó entre Adán y Eva. El amor es divino.
Porque la esencia misma de Dios es, Él se define como un Dios de amor. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Les recomiendo, si quieren ampliar un poquito de este concepto, lea todo Primera de Juan en esta semana. Ahí habla mucho acerca del amor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor y cuántas cosas nos habla acerca del amor. Muy bien. Los 9 frutos se resumen en amor. Entonces es interesante que podemos ver nosotros que hay 3 frutos. Vamos a ver si lo logramos clasificar así. Que tienen que ver con Dios. 3 frutos que tienen que ver con tu hermano o tu prójimo. Y 3 frutos que tienen que ver contigo mismo. Ok. Ahora, ¿dónde están los frutos del Espíritu? ¿Quién más sabía? ¿Quién más sabía? Sí, no sea tímido, hermano. Solo Robert y la hermana sabían. Ok. Como ustedes están siendo preparados para enseñar, ¿verdad? Bueno, ustedes están siendo preparados. ¿Todos han caído ya en la idea de que están siendo preparados para transmitir eso a otros? ¿Sí? ¿Les parece? Aunque no les parece. Ok, entonces hay que aprender ciertas cosas. Es importante relacionar temas con versos. Realmente el cristiano que tiene más de 2 años y no sabe que los frutos del Espíritu están en Gálatas 5, él dejará de las orejas usted. Eso lo aprendí de niño. Y ahí están también las obras de la carne. Entonces hay cosas que ustedes deben aprender y que nunca se les debe olvidar. Alguna vez yo les comenté que qué importante es aprender la Biblia de memoria, ciertos versos. A mí me lo enseñaron de niño. El aprender de memoria versos. Y todavía lo sé, yo los aprendí de niño. Si yo le pregunto a usted un verso de memoria, San Juan 3:16, dicen todos, ¿verdad? Algunos me lo saben completo, usted. Y otros dicen, dice, Jesús lloró. Y Jesús lloró. ¿Sabe usted que es el verso más chiquito del Nuevo Testamento? ¿Y el más largo cuál será de la Biblia? Bueno, anda por ahí por crónicas, es una cosa de ese tamaño. Pero en realidad es importante que usted ubique Gálatas 5, porque cuando usted va a enseñar sobre los frutos, usted por lo menos tiene que saber dónde están. ¿Estamos de acuerdo? Es fácil. Los frutos del Espíritu, donde están explicados o están expuestos, definidos, también no definidos totalmente, sino que el listado, podemos decir, es en Gálatas. Ahora, Gálatas, Karen, Gálatas, ¿dónde está? No, está en el Nuevo. Está en el Nuevo Testamento. Gálatas es una epístola del Nuevo. Ok. Voy a estar preguntando, pero no para que se sientan mal, sino para que ustedes puedan, malo, ¿eh? Para que ustedes puedan estar preparados. Miren, hay un tema que lo voy a tener que dar, porque no lo, que es muy básico, pero es la Biblia. Yo quiero saber qué tanto sabe usted de la Biblia. Porque usted lee la Biblia, pero a veces no sabe de la Biblia. Y es importante ver cómo están separados sus libros. Cuando yo daba la escuela de discipulado en ustedes, lo primero que yo enseñaba era la Biblia. Y siempre me llevaba el susto que la gente no conocía de la Biblia. Y eran discipuladores algunos, ¿verdad? Entonces es importante que veamos eso. No te vas a sentir marcado. Pero me imagino que esta semana vas a agarrar el índice, porque así lo aprendí yo también. Yo lo aprendí de niño, tuve la bendición de que de niño me instruyeron. Pero podemos hacerlo. Espero que no les dé tortícolis y nosotros poner un poquito más atrás a los que están aquí adelante. Ok, entonces, Gálatas está antes de Efesios. ¿Y después de qué?
Segunda de Corintios. Okay. Bueno, esos ejercicios, aunque me lleve unas 3 clases, yo quiero que usted esté bien fluido con la espada. Tiene que estar diestro con la espada, tiene que saber, tal vez porque yo de joven teníamos concursos. Le cuento que nosotros íbamos, me imagino que buscando perlas. ¿Saben qué es eso, verdad? Sí, buscando perlas. Roberto también participaste de eso. No, vale. Eso es después. No, yo soy cristiano, dice Roberto. Pero como joven, a mí me ayudó mucho porque realmente era cuestión de segundos el encontrar los versos. Y eso le ayudó a uno a saber dónde estaba. Entonces es importante, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces leamos Gálatas 5. Ahora estamos buscando perlas. Alguna vez vamos a buscar perlas. Con el doctor sería buscando espigas, ¿verdad? Ok, lo tiene por ahí 5, 20, 22, porque el 20 al 21 están las obras de la carne. Una cosa bien importante es que no se llaman frutos de la carne. Nunca va a decir usted los frutos de la carne, por favor. Yo he oído predicadores que hablan de los frutos de la carne. ¿Ok? Son las obras de la carne. Mientras que del Espíritu son los frutos del Espíritu. ¿Ok? Por eso dice, desde el 19 al 21, las obras de la carne, y en lista las obras de la carne. Son solo algunas. Pero los frutos del Espíritu dice, pero, y ese pero pone en contraste. Porque si usted se va a dar cuenta, tenemos que entender siempre la Biblia y las porciones bíblicas en función del contexto. Un texto fuera de contexto siempre va a ser un pretexto para enseñar una mala doctrina. Repitámoslo. Un texto fuera de contexto siempre va a ser un pretexto para enseñar una mala doctrina. Entonces nosotros siempre tenemos que poner en contexto. Y contexto es que si vamos a leer Gálatas 5:22, los versos anteriores y los versos posteriores son el contexto. Siempre, nunca lea usted ni nunca se base o base un punto doctrinal en un solo verso. Nunca haga eso. Porque si hace eso, usted va a encontrar doctrinas como usted quiera. ¿Perdón? Bueno, en cuestiones. Qué interesante. Bueno, si no lo sabía, pero no en relación a la Biblia. Interesante. Eso sí no lo sabía yo. Mire qué bueno que tengamos esperanza para que nos indique eso. Muy bien. Entonces, nosotros vemos que la Biblia empieza a mostrarnos acá y nos dice, pero, entonces lo que iba a dibujar es que aquí están las obras de la carne y aquí va a poner el autor los frutos del Espíritu. Entonces cuando dice, pero los frutos del Espíritu, aquí pone las de la carne primero y va a anteponer, casi podríamos decir que cada obra de la carne tendría el fruto del Espíritu. Porque también los 9 son 9 que nos muestran. Pero podrían mostrarse muchos más, ¿verdad? Porque en realidad, observar a Cristo, y usted lo puede observar desde los 4 evangelios, porque los 4 evangelios se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Ha oído usted ese concepto? Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos se le llama así porque es como que Cristo está aquí y los 4 autores de los evangelios lo están viendo cada uno de diferente manera. Entonces, Mateo lo ve de una manera. ¿Mateo cómo lo ve? Lo ve como el rey. Por eso le pone genealogía. Marcos, ¿cómo lo ve? Sí. Ahí se me hicieron caso, ¿no? ¿Cómo lo ven, Marcos? Como el siervo. Por eso es el evangelio más corto, 16 capítulos, porque es rápido. Además que iba dirigido, gracias, a los romanos, que era gente muy práctica. Lucas, ¿cómo lo ve? Como el Hijo del Hombre. ¿Y San Juan cómo lo ve allá atrás? ¿Sí? ¿Cómo ve San Juan a Jesús? ¿Se vale soplar a la hija? La mamá que sopla a la hija y la hija lo ve como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, ahora sí entremos al pasaje. Dice, pero el fruto del Espíritu es, 1, amor. Léanmelos, por favor. Gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Hasta ahí digamos, ustedes tienen 10. A veces, ojalá, ¿verdad? Eso no fuera, ¿verdad? Bueno, no van a ayudar ustedes a hacer la clasificación porque aquí quiero que seamos bien interactivos. Si hay 3 frutos que tienen que ver con Dios, en mi relación con Dios, 3 frutos que tienen que ver con mi relación con los hermanos o con cualquiera a nivel horizontal, en mis relaciones, y 3 frutos que tienen que ver conmigo mismo, ¿cuál dirían ustedes o cuáles dirían ustedes que tienen que ver con Dios? ¿Sí se la sabe? Vamos a ver qué tal. Amor. ¿Están de acuerdo ustedes con amor con su padre? ¿Con Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? Amor, fe. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es ser manso, ¿no? Sí. Ahora, la mansedumbre nos sirve para con el prójimo, más que para con Dios. Sí, claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la mansedumbre tiene que ver en relación con los hermanos. Entonces, vamos a tratar de ir ubicando. Yo quiero hacerlo de esa manera porque generalmente cuando se da algo expositivo, la gente hasta se duerme. Pero si usted intercambia y usted participa, lo más seguro es que le va a quedar más claro. Entonces, amor indudablemente tiene que ver con Dios. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces lo podríamos poner, voy a tratar de borrar porque, aquí quizá lo puedo hacer. Entonces, vamos a poner aquí A, B y C. Y entonces voy a poner aquí A. Entonces, amor, ¿alguien dice fe? Los que no están de acuerdo dicen, yo no estoy de acuerdo, y dicen, ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿Qué faltará en relación con Dios? Benignidad. ¿Qué es benignidad? Es ser bueno. Ser bueno es con el prójimo. Sí, benignidad es con el, podría tener que ver. ¿Alguien dijo paz? Paz para con Dios. ¿Se acuerda usted que dice, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios? Y como que al Señor le gusta administrarnos paz porque cuando apareció resucitado a sus discípulos, lo primero que les dijo fue, paz a vosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes han experimentado la paz? ¿Un poquito? En algún momento. Tenemos periodos aquí. ¿Han experimentado la paz? ¿Qué se siente tener paz en el corazón? Sí, la paz que el mundo no da. Sí, sí. ¿Quería decir algo, Carmina? Sí. Sí, fíjense que la forma como yo ejemplifico la paz, ¿cuántos han ido a Petén? Es el ejemplo que yo conozco. ¿Sí han ido a Petén? Han estado del lado donde está el Hotel Camino Real, donde se ve, bueno, en cualquier lado creo que se ve el lago, en cualquier ángulo, ¿no? Pero ese lago de Petén sería, ¿verdad? Quieto. La mayoría de lagos son quietos, pero es que no sé por qué es tan quieto, por lo menos es el más quieto que yo he encontrado. Porque el de Atitlán, pues usted sabe que se pone mero arisco después de cierta hora, ¿verdad? Pero ese lago, de verdad que solo observarlo le ministra una paz. Tranquilo. Y eso es tener paz en el corazón. Que tu alma esté quieta. ¿Recuerda usted que las almas debajo del altar estaban inquietas, dice la Biblia en Apocalipsis? Creo que es el Apocalipsis 6. Que las almas debajo del altar no es el tema, ¿verdad?
Pero solo dice que estaban inquietas. Quiere decir que hay almas en lugares intermedios, eso lo vamos a ver más adelante en otro tiempo, ¿verdad? Solo son probaditas así, que pueden estar inquietas. Se puede incluso no haber paz del otro lado del velo en ciertos lugares intermedios. Entonces, qué tremendo para nosotros, poder saber que Cristo es nuestra paz. Usted ha cantado que Cristo es su paz y esto y lo otro, ¿verdad? Y qué bonito es cantarlo, pero qué difícil muchas veces es experimentarlo. Es un fruto del Espíritu. Pero también es un regalo de Dios porque dice, justificados, o sea, el que nace de nuevo, uno de los primeros efectos es que tiene paz en su corazón. Ahora, si usted no tiene paz, indudablemente tiene que chequear qué es lo que le está quitando la paz. Porque uno de los primeros efectos, cuando usted nace de nuevo, es que viene de la paz. Porque usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero entonces el diablo, siempre aprendas esto. Cada vez que Dios te da algo, el diablo te lo quiere quitar. Si Dios te da paz, el diablo te lo quiere quitar. Te enferma, te enoja, te envía esto, te envía aquello. Te hacen muchas cosas con el objetivo de quitarte la paz. Porque dice que Él es un ladrón. Así dice la Biblia, ¿verdad? Él viene para robar, matar y destruir. Pero el Señor dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que tiene los 9 frutos, o por lo menos busca los frutos del Espíritu, va a tener vida en abundancia. Miren, de verdad, si Dios tiene un plan con nosotros, al estar trabajando en un grupo tan pequeño, es para que nosotros sigamos la palabra. Es para que nosotros realmente nos expongamos a que la palabra y por lo tanto el Espíritu Santo haga un proceso tan grande en nosotros que vamos a tener que ver la diferencia. Si usted no ha visto la diferencia en los años que ha llevado el cristiano hasta el día de hoy, tiene que empezar a verla. ¿Sabe por qué? Porque si no nos vamos a dar cuenta. Yo siempre he dicho que en los templos grandes la gente se esconde. ¿Verdad que sí? Usted se pelea con un diácono por el parqueo porque usted no tiene mucha mansedumbre. Y lo arregla con no volverle a hablar a ese diácono. Y el diácono con no volverle a hablar a usted. Según usted lo arregló. Usted tiene una cuenta pendiente. Porque la Biblia dice, ponte a cuentas con tu hermano mientras vas por el camino. No sea que te agarren, llame al alguacil y te mete a la cárcel. Y eso no es literal. Aunque probablemente en esos tiempos haber tenido alguna razón. Y se puede volver literal. Yo me arreglo las cuentas con mi hermano, pues de repente me mete a la cárcel, ¿verdad? Dependiendo qué clase de cuenta sea, ¿verdad? Ok, entonces, amor, ¿estamos de acuerdo todos? ¿O alguien tiene algo aquí que decir? Amor, fe, paz. Bueno. Ajá. Ajá. Pero también, miren, lo que pasa está que estamos tratando solo de hacer algo un poco didáctico. Les voy a explicar por qué. Porque el amor también tiene que ver con el prójimo. Y todos los 9 dones se transforman en amor. Pero vamos a tratar de ponerlos así, más que nada como una manera didáctica de aprenderlos. Pero no necesaria. Miren, así como los dones no actúan químicamente puros. Eso fue lo que explicamos, ¿verdad? Sino que actúan uno con otro. Pero de esta manera lo vamos a poner porque fíjate que es cierto, gozo tiene que ver con Dios, pero ¿sabes qué? El gozo tiene que ver muchas veces conmigo mismo. Porque miren, uno de los grandes problemas que yo he descubierto es que muchos cristianos no tienen gozo. Y por eso yo no sé, pero yo tengo una puya, ¿verdad? Me gusta apoyar a la gente. Porque me gusta que exprese su gozo. Bueno, por 5 años yo lo estoy apoyando a ustedes. Hermano, sonríase, hombre. Y ahí estaban los hermanos así con la cara empurrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos a tener gozo? Ahora, claro, una persona seria puede tener gozo. Pero generalmente cuando está todo el tiempo seria, hay que sospechar que no tiene gozo. Entonces, quizá haciendo esa explicación,
Tal vez no te lo explicaron de esa manera, pero no es tan importante la forma como lo vamos a trasladar, sino conocerlos todos. Yo quiero salir de la clasificación para poder empezar junto con ustedes a ver cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver el B. El B sería frutos con los hermanos. Paciencia. Ahí todo el mundo se puso de acuerdo. Qué bueno. Paciencia. Fíjese que hay una cosa muy interesante. Templanza tiene que ver con dominio propio. Entonces tiene que ver conmigo. Yo tengo que tener templanza. Entonces la descartamos. Mansedumbre dijimos que sí tiene que ver, porque el Señor les dijo, aprended de mí, que soy manso. ¿Y a quién les dijo? Y si usted busca los contextos se va a dar cuenta, porque no era muy manso, ¿verdad? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la mansedumbre le sirvió al Señor para relacionarse con todos. Y la mansedumbre nos va a servir a nosotros también para eso. Pero qué difícil es, hermano. Tenemos que aceptar que nuestra naturaleza no es ser manso. ¿Ok? Vale. ¿Qué más? Paciencia, bondad, benignidad, es que bondad y benignidad son muy parecidos, ¿verdad? ¿Ah? Sí, es que depende hacia dónde va dirigida. La bondad tiene que ver hacia mi prójimo, entonces podríamos dejar bondad. Lo que quiero, hermanos, es que les quede a ustedes una idea de cómo trabajar, cómo aprendérselos, porque a veces son 9, no se los van a aprender. Dejemos bondad. ¿Ok? Entonces, indudablemente nos queda templanza, que es dominio propio. Nos queda benignidad. ¿Y cuál es el último que nos queda? El gozo. Ok. Noten entonces que cuando expliqué gozo también lo tenemos que sentir con Dios. Pero, ¿saben qué sucede? Cuando yo experimento una relación sana y equilibrada con Dios, eso me genera paz, eso me genera amor, eso me genera gozo. Pero generalmente el gozo con Dios, donde verdaderamente yo lo voy a expresar, porque el gozo con Dios puede ser en tu intimidad, lo voy a expresar con los demás. Yo voy a saber que mi esposa está gozosa viéndole la cara. Y me imagino que ustedes igual, ¿verdad? Pero yo sí. Igual al jefe, igual al compañero de estudio. Claro, el inconverso no va a tener gozo, él va a tener solo alegría, y alegrías pasajeras. Muy bien, entonces, ¿creen ustedes que el Señor destilaba estos 9 frutos? ¿Sí? Ok. Tengo que enseñar otra cosa importante. Vamos a borrar acá. ¿Alguien alguna vez estudió o se recuerda de la primaria, porque esto era primaria? Cuando nos enseñaban sobre los frutos de un árbol, ¿cómo es que se produce un fruto en un árbol? ¿Cuál es el proceso que se da? ¿Alguien se recuerda de eso? Polinización, sí, todos esos son elementos, pero cuando usted siembra, a ver, hermana Sarita, ¿usted qué fruta le gusta? ¿Pero cuál le gusta más? Anona, bueno, eso es saber cómo será ese árbol, pero... Pero vamos al típico, ¿eh? Manzanitas, ¿verdad? Es lo más fácil. Pero indudablemente que para que un árbol tenga fruto, o una hortaliza tenga fruto, se tiene que sembrar una semilla. Esa semilla tiene que ser abonada, saca su alimento de la tierra, hay raíces, etcétera. Eso fortalece el árbol.
Pero llega un momento en el que los árboles, ¿cuándo sabemos nosotros, especialmente cuando llega la primavera, que va a haber fruto? Pues las flores. Lo que florea, sabemos nosotros que van a haber duraznos y está aquella florecita rosadita, ¿verdad? Entonces, pero esa flor, para poder dar fruto, no la flor de Francisco, ¿verdad? Pero para dar fruto, ¿qué proceso tiene que seguir esa flor? Sí, de cierta manera. Pero antes de eso. Ajá. No, pero la flor, ¿cuál es el proceso en la flor? Alguien habló de polinización aquí. ¿Qué es la polinización? ¿Para qué sirve la polinización? Para fertilizarse. En otras palabras, la flor se engendra. ¿Cuántos saben que la flor tiene órganos femeninos? Ya ni me acuerdo cómo se llaman. Pistilos o... ¿Pistilos? Estambres. Bueno, no sé cómo se llaman. Pero a lo que le quiero yo llevar a usted es al hecho de que la flor tiene que ser polinizada para engendrar. De hecho, se da un proceso de gestación en la flor para que se convierta en fruto. Ahora, ¿frutos de qué es lo que estamos estudiando? Frutos del Espíritu. ¿Será que Él tiene que engendrar en nosotros? Para que nosotros demos fruto. Entonces, nosotros tenemos que saber que para que esos frutos verdaderamente sean del Espíritu, el Espíritu nos tiene que engendrar. De hecho, cuando yo vi eso por primera vez, me gustó mucho porque para mí añadió una dimensión distinta a los frutos. Porque ¿cuántos han luchado por tener esos frutos? Yo quiero ser paciente, Señor. Si no te lo llevas, lo mato, Señor, porque los frutos del Espíritu. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que si no es el Espíritu el que los engendra en nosotros, solo sería solo un esfuerzo personal y por eso nos frustramos. Solo sería un esfuerzo, sería usar nuestra fuerza de voluntad para ser pacientes. Estaríamos luchando por amar al prójimo. Estaríamos luchando por tener dominio propio. Y de hecho, el problema que nosotros tenemos es que no dejamos que el Espíritu, al tomar control de nosotros, al ser llenos del Espíritu Santo, no dejamos que nos encendre. Fíjense que, ¿cuántos saben que nosotros somos nacidos de lo alto? Eso es lo primero que estamos a ver. ¿Y cuántos saben que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Sí, verdad? María, sabemos que fue una incubadora, José no participó, sino que fue el Altísimo y el Espíritu Santo los que participaron en el engendramiento de Jesús. Fue un milagro portentoso. Pero nosotros cuando nacimos de lo alto, dice el que no nace de agua y de espíritu, ¿verdad? Y sabemos que hay un engendramiento. De hecho, nuestro espíritu toma vida a través del Espíritu de Cristo, pero también el Espíritu Santo que está inmanente hasta que se manifiesta en el bautismo con el Espíritu Santo, que vimos todo esto, y vienen las funciones, y viene todo lo que ya hemos visto en estos meses, en estas semanas. El Espíritu está ahí, pero es el único que va a poder transformarnos a la imagen del Hijo. ¿Pero cómo? Engendrando en nosotros el carácter de Cristo. En una ocasión, Sarita se debe recordar eso, porque varias veces me comentó este mensaje. El Señor me habló acerca de estar embarazados de Cristo. ¿Recuerda? Porque en realidad Jesús es como una semilla cuando nacemos de nuevo. Porque dice, Cristo nos fue hecho justificación, primero dice, nos fue hecho sabiduría de Dios. Porque por medio de esa sabiduría, que no es igual a la sabiduría del mundo, nosotros se nos reveló Cristo. ¿Y cuál podría estar clasificado, como dice Corintios,
no como el más sabio, no como la persona más inteligente, sino que dice lo peor y lo menospreciado del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Porque la sabiduría que viene de Dios le permitió a usted saber que Jesús es Dios. Yo estoy asustado de cómo las corrientes mesiánicas, y vamos a tener que enseñar sobre eso pronto, llegaron ya muchos de hermanos que yo conocí, tal vez no muchos, pero sí varios de ellos. Alguna vez estuvieron en el BIM, le dieron sana doctrina. Hoy están diciendo que Jesús no es Dios. Ya llegaron a esa conclusión, que Jesús no es Dios. No, sencillamente ellos están partiendo de Éxodo 6. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces, Jesús es un Mesías, como dicen ellos, pero no es Dios. Ahora, imaginen hasta dónde están llegando ya. Gente que se sentó al lado de ustedes, están creyendo ya. Eso ya es apostasía. Pero un día vamos a hablar de eso porque tenemos que fortalecer eso. Yo he sentido en mi corazón que tengo que fortalecer eso en sus corazones porque eso está tomando mucha fuerza. Está confundiendo mucha gente. ¿Por qué? Porque no tienen convicciones. Solamente se acostumbraron a oír y a seguir por inercia a un ministro, pero nunca fueron impactados verdaderamente por el Espíritu Santo. Si los que fueron iluminados, dice Hebreos 6 y Hebreos 10, pueden recaer, imagínense los que no fueron iluminados. Entonces es sumamente delicado. Pero indudablemente que estamos hablando de cómo el Espíritu Santo va a engendrar en nosotros. Yo no le voy a explicar cómo, porque debe ser un proceso. Dice que el que nace del Espíritu, o nace de nuevo, lo ejemplifican, dice que es como el viento, que no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. O sea, no te das cuenta, no sabes. Pero lo que verdaderamente produce esos engendramientos es una intimidad con el Espíritu. Una verdadera relación con el Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él quiere tener tal intimidad para que en esa llenura, porque ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser controlado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, en contraste con las obras de la carne, cuando tú permites que las obras de la carne, y si somos honestos hermanos, ¿cuántas veces hoy caminamos en las obras de la carne? Muchas. Desde el que les habla hasta los que están sentados. Y nosotros somos honestos. Y una de las cosas que un discípulo de Cristo debe ser es honesto con Dios. Y debe reconocer cómo anda. Las obras de la carne siempre te van a mostrar. Fíjate que el hombre más educado, si no ha sido engendrado, que no ha nacido de nuevo, aunque sea el hombre más educado, el más preparado, hace y ejercita obras de la carne. Pero no importa que una persona no sepa leer, pero si el Espíritu Santo está tomando control, porque en realidad la carne y el Espíritu, dice Gálatas, que pelean uno contra el otro. Yo te quiero leer un poquito más acerca de esto, porque de repente hace rato que no lo lees. Pero dice, lo voy a leer un poquito antes. Veamos desde el 16. Dice, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es realmente andar con Él como un compañero, ¿verdad? O andar en el camino que el Espíritu trae. Entonces dice, ¿sí? ¿Cómo? Vivan por el Espíritu. O sea, habría dos maneras de vivir por el Espíritu o vivir por la carne. Cuando dice vivan por el Espíritu, es como que el Espíritu es el combustible, o el carne. No puedes escoger. O mejor dicho, no puedes quedarte en el medio. Sin embargo, hay un verso que te quiero llevar que es bien interesante. Dice, y así jamás, dice esta versión, satisfaré los malos deseos de la carne. O sea, si nosotros estamos satisfaciendo los deseos de la carne, es porque no estamos andando en el Espíritu. Y es una decisión nuestra.
Usted debe quitarse de la mente que si usted anda en la carne, es porque el diablo se las debe. O sea, es el diablo que lo está llevando ahí. Pero como decía muchas veces el doctor, el enemigo está lejos. Y tú le echas la culpa al diablo, lo que tú has decidido por darle lugar a la carne. Y dice los malos deseos de la carne. Sigamos leyendo, dice. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. Ahí está. Están peleando uno contra el otro. Dice, y el espíritu lo que es contrario a la carne. ¿Alguna vez alguien le llamó que nosotros cuando nos convertimos llevamos una guerra civil adentro? Literal. Es una guerra civil. Porque la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Dice, ambos se oponen, este es el verso que yo quiero que ustedes me dicen, ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, o haces lo que la carne te pide, o haces lo que el espíritu te pide. Porque no te da, esa batalla no te da chance que tú escojas. Sí, recordame que lo vea al final para que no me salga mucho del tema, porque sí, el conflicto entre la carne y el espíritu es todo un tema. Estamos en los frutos del espíritu. Entonces, lo que sucede, ¿por qué me vine acá? ¿Por qué es tan fuerte esta batalla? Ese tema. Mire, usted puede ser un pastor, o esposa de pastor, o puede ser una persona que el Señor está usando con dones del Espíritu. Porque inmediatamente después de los dones, yo enseño sobre los frutos, porque eso es lo que te va a equilibrar. ¿Usted ha conocido gente con dones del Espíritu que es terrible en su manera de tratar a la gente? ¡Terrible! Dios los usa y usted no puede entender cómo Dios los usa. ¿Verdad que sí? ¿He encontrado con gente así? Sí, hermano, la conozco muy bien. Tanto que vivo con ella. Vivo con él, ¿verdad? Pero hay gente que solo Dios los empieza a usar y se ponen en la banca. Y eso es falta de carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque Él respalda su palabra. Entonces, el gran problema que se da es que por eso el Señor no dejó solo dones. Mire, los dones, dijimos, que no necesariamente hablan de santidad. Eso es lo que usted tiene que quitarse la cabeza. El cristianismo pentecostal tradicional, a través de ayunar 40 días, a través de esto, a través de hacer un montón de ejercicios religiosos, que si el Espíritu te los pone, está bien. Pero lo manejan como un estereotipo religioso, y entonces a través de estos ejercicios religiosos, no estoy diciendo que sean malos, la gente se enorgullece porque después de ayunar 40 días, pone las manos y la gente se cae y es liberada y pasan muchas cosas. Y es que la persona realmente está hablando la palabra y está siendo respaldada. Y muchas veces Dios lo hace por misericordia. Pero cuando enfatizan solamente el don, a través de los ejercicios religiosos, generalmente la persona no tiene frutos. Y una persona con dones sin frutos es lo más terrible que uno puede conocer. Y lo tremendo es que tú puedes ser así. O puedes llegar a ser así. Por eso, los dones debemos siempre balancearlos con los frutos. ¿Por qué? Porque hay don, fe, pero hay don fruto. O hay fe como fruto, así como hay fe como don. Pero el que tiene fe, pero no tiene la fe como fruto, que es más madura. Yo diría que la fe como fruto es parte de una madurez. Sin embargo, yo me ponía a pensar, Señor, ¿será que hay alguna correlación entre los 9 dones y los 9 frutos? Y tal vez no lo vamos a encontrar. Pero ¿qué hace milagros? ¿Qué necesita? Fe.
¿Pero qué necesita para equilibrarse con la fruta? Necesita templanza. Porque mire, el ministro, el hombre o la mujer que Dios usa, es un hombre y una mujer que necesita mucha templanza, mucho dominio propio, para no poner las manos en cualquier lado. Porque solo va a sanar, o solo Dios lo va a usar a través del don del Espíritu, no del don de ella, no del don de él. Necesita mucha paciencia para esperar el momento de Dios. Bueno, yo estoy mezclando las dos cosas, pero vuelvo a los frutos. Engendrados por el Espíritu. Si es engendrado, quiere decir que nosotros somos como una matriz, donde el Espíritu va a engendrar. Por eso hablaba de dar a luz a Jesús. Yo la miraba en María. Todos nosotros, realmente el plan es que seamos María. La novia va a ser María. Se lo voy a explicar. No me está viendo raro. No he ido allá arriba, a Europa estos días, pero ya me pues. María llevó en el vientre lo que era de Dios. Nosotros estamos llevando dentro de nosotros lo que es de Dios. No sé si me está entendiendo. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros estamos embarazados. Desde que nos engendramos. Sí, por favor, adelante, adelante. ¿Qué verso es? Gálatas 4:19. Vale. Eso añade otro elemento. Lo vamos a dejar aquí un momentito. Pero óigame. ¿Por qué le explico esto? Porque 9 meses fue formado Cristo en el vientre de María. Y su estómago, como en una forma natural, fue creciendo. Y en esa ocasión le decía a la gente, ¿ya se le nota, hermano? ¿Usted que tiene Cristo en su corazón, ya se le nota? ¿Ya tiene 3 meses? Porque los 3 meses empieza a notar, ¿verdad? Hay mujeres que no quieren y se fajan, ¿verdad? Pero a los 6 meses ya no pueden. Entonces la pregunta es, ¿en qué etapa vamos? ¿Ven a Abel o ven a lo que Abel lleva dentro de él? ¿Ven a Sergio Noriega o ven a lo que Sergio lleva dentro? Así cada uno de nosotros nos podemos hacer esa pregunta. Pero en la medida que Cristo es formado en nosotros, en esa medida los frutos, porque esos frutos ya le dice que muestran un modelo. Y cuando María dio a luz a Jesús, sería el equivalente. Que nosotros al dar vida a Jesús es cuando morimos nosotros. Porque de cierta manera, cuando una mujer da luz, eso solo las mujeres lo pueden saber. Pero una mujer que ha sido madre y que ha dado a luz, sabe que casi muere por dar a luz. Una mujer casi muere por dar a luz. Y por eso muchas mueren. Y es un ejemplo claro. Nosotros tenemos que morir y los frutos no van a estar en nosotros si no morimos. Morir sobre la carne. Morir al caminar en la carne. Morir al ego. Morir a cuántas cosas nosotros hemos oído por tanto tiempo, pero que se nos quedaron aquí. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Porque verdaderamente Cristo se empieza a mostrar. ¿Y cómo se va a mostrar? Cuando tú amas. Cuando tú eres paciente. En otras palabras, tu naturaleza no es paciente. Olvídate. Pero la naturaleza de arriba que tienes adentro, ¿y cuántos tienen testimonio que la tienen adentro? Porque si no la tienen adentro, entonces hay que pedir al Señor que entre, ¿verdad? Pero Él es la nueva criatura, pero que se está formando. ¿Pero qué necesita? Espacio. Por eso, cuando tú sabes a la carne, el espíritu se retrae. Pero cuando tú no permites que la carne tome control en tu vida, el espíritu se expande y ahí es donde yo creo que los frutos del espíritu son engendrados. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tener esa negación? Estás con un jefe difícil y te estás pidiendo paciencia. ¿Y Dios te da paciencia? A veces, ¿sabes?
Siempre he dicho que una forma muy fácil de saber cómo ando yo es andar manejando a la hora pico, ¿verdad? Ahí puedes saber tú cómo ando. ¿A usted no le ha pasado? A mí me pasó muchas veces que iba atrasado para ir a predicar. E iba carnal en el carro. Y el Espíritu le da bien. Y el Espíritu le da bien. Porque gracias a Dios el Espíritu no nos deja, ¿verdad? Por su misericordia. Es más fácil echarle la culpa a los demás. Pero acuérdese, enojarse es decisión suya. Usted puede tener la capacidad, sin importar qué le hagan, de enojarse o no enojarse. Porque ese es realmente el poder del Evangelio. Entonces, en sí los dones, si los empezamos nosotros a amor, es el centro de todo. Amor para con Dios siempre te va a dar amor para con el prójimo. Si ese amor, y tú tienes al Hijo y tienes al Espíritu Santo adentro, tú tienes el amor. Hay un verso que Roberto me lo va a... Yo desde que está Roberto ya no busco los versos. Pero óiganme pues, dice, el amor ya fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Fíjate lo que lees. Dice, el amor ya fue derramado en vosotros. Y cuando... ¿Sí, ven? No. Miren qué tremendo. El amor ya fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que habita en vosotros. ¿Es una realidad para ustedes? ¿El Espíritu Santo ya está dentro de usted? Cuando yo entendí eso me puse a pensar, Señor, si lo que tu palabra dice es verdad, ¿por qué el amor no fluye? Ya está dentro de mí. Esta pregunta se le hizo hace casi 20 años atrás, en una etapa muy crucial de mi vida, donde necesitaba amor. Para recibir y para dar. Porque la palabra hay que creerla. Entonces el Señor dice que el amor ya fue derramado en el corazón de Francisco. Porque el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo que habita en él, eso hay que creerlo. Y Francisco lo tiene que creer. Y también Flor. Y también Abel. Y también... Yo se río, ¿verdad? Y no les voy a hacer bromas. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos que creer que el amor ya fue derramado. Yo le dije, Señor, si ya está dentro, ¿por qué no fluye? Entonces me dijo a mi corazón, porque le has puesto diques. Entonces, si no fluye el amor de una esposa para un esposo, o de un esposo para una esposa, si no fluye el amor de una madre para sus hijos, o de los hijos para los padres, o si no fluye el amor para el prójimo, si no fluye el amor para la familia, si no fluye el amor para los demás, es porque nosotros le pusimos diques. Acuérdense, lo que Dios te da, el diablo te lo quiere quitar. Y si el Señor, desde que te convertiste, puso al Espíritu Santo dentro de ti en un acto soberano de Él, y dice que ya derramó el amor, porque eso es lo que dice, díselo en su casa, despacio. Entonces yo debo de creer que eso es una verdad. Y que si el Espíritu Santo está dentro de mí y mora en mí, el amor de Dios ya fue. No va a ser, ya fue derramado en mí. Y si no fluye, eso que yo le puse dique. Yo literalmente vi una presa conteniendo el amor. Los que me conocen de cerca saben que yo soy mero parco. Yo no soy un pastor sobacabeza. Los que me conocen de cerca lo saben. No ando sobando cabeza. No soy apapachador. Es más, si me abrazan, me quedo tieso. Y yo conocí ministros, he conocido ministros que apapachan. A ellos se les da la mano. Y a veces decía yo, Señor, pero ¿por qué yo no soy así? Así me entendí, ¿verdad? Indudablemente también el carácter ministerial tenemos que verlo de acuerdo a Cristo, y no de acuerdo como es fulano o mengano, ¿verdad? Aunque el Señor respeta las personalidades, y yo creo que Él se expresa a través de ellas, porque no hace clones. Sin embargo,
indudablemente, a mí en lo personal, el hecho de venir de un hogar divorciado, me costó. Ahí empezó el enemigo a ponerme el dicho. Por eso es tan clave que los padres se amen, para enseñarle a los niños muy pequeños a amar. Pero si hay problemas, hay situaciones que los niños se dan cuenta que hay cosas muy complicadas, entonces los niños no crecen con la capacidad de amar. En una ocasión, por eso le digo, cada uno de esto añade muchas cosas. Pero en una ocasión, el Señor me habló a mí y me dijo, precisamente en un estudio sobre el sacerdocio en relación a la familia. ¿Recuerda usted que Levítico, si no me corrige de Roberto, de repente lo pongo nervioso, pero habla en las leyes del sacerdocio, se habla de que los sacerdotes no podían ejercer, aún siendo levitas, cuando tenían ciertos defectos. Pero en una ocasión el Señor me pidió que yo lo enseñara en relación a la familia, siendo el sacerdote el esposo. Y donde habló mi corazón muy fuertemente fue en el sacerdote que tenía la mano corta. Se lo puede buscar en el Antiguo Testamento, y el sacerdote con una mano corta, así, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que hay gente que nace así, con una mano corta. No podía ejercer. Pero como el Señor me está dando mis explicaciones aplicadas a la familia, cada una de ellas, el Señor, ¿y esto qué es? Y me habló claramente, es tu falta de capacidad de amar a tus hijos. ¿Qué quisieras hacer? Tienes la mano corta. Para mí fue un impacto. Porque con la mano corta no logras llegar, ¿verdad? Entonces el sacerdote se incapacita en la familia cuando tiene la mano corta. Y el diablo es especialista en hacer a los hombres mano corta. Lo hace a través de padres muy duros, o de padres que no se amaron. Tiene infinidad de formas. O padres que abandonaron, o padres que nunca conocieron. Y la mano corta, crecemos con ella. Y ahí es donde se necesita la administración, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de darte lo que te falta para poder ejercer, porque Él quiere restaurar. Y gracias a Dios, a través de 20 años de administración, yo creo que, aunque tal vez no está 100% la mano como yo quisiera, pero yo creo que he avanzado bastante. Y gracias a Dios el Señor me enseñó cuando mis hijas. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me gustaba jugar a las muñecas. Era hombre. Y yo tengo solo 3 hijas. Y las hijas quieren jugar a las muñecas. Y yo que soy un hombre que siempre he pagado por leer, tener tiempo para leer, yo prefería leer que estar jugando con ellas. Y ahí fue donde el Señor me habló. Gracias a Dios, estaban chiquitos. Ahora les puedo abrazar. Algo que yo nunca viví. Porque tenía la mano corta. Obviamente mi papá habría sido un hombre de mano corta. Su abuelo fue un hombre de mano corta. Y probablemente mi bisabuelo también fue un hombre de mano corta. Entonces, es sumamente importante que nosotros nos demos cuenta que el fruto del amor nos va a servir para con Dios, indudablemente nos va a servir para los demás, pero si algo le está faltando al cristiano hoy en día, es expresar el amor. Porque yo no le voy a decir tener amor, porque si usted es cristiano, por ese verso que leí, usted tiene el amor adentro. ¿Lo cree o no lo cree? Algunos se quedan así como, ¿será usted? Yo no estoy hablando de la Biblia. De que no le vamos a dar cuenta. Pero ahí dice, el amor ya fue derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que mora en vosotros. Yo lo creo. Y como sabemos que son frutos del Espíritu, entonces quiere decir que en el Espíritu también está la paz. En el Espíritu también está la paciencia. No está en Pablo. Está en el Espíritu. Yo quiero que usted y yo nos empecemos a dar cuenta que todo lo que a nosotros nos hace daño, todo lo que a nosotros nos está afectando en nuestro diario vivir y en cada etapa de nuestra vida, está allá adentro la solución.
pero nosotros no nos movemos ahí sí que en fe para creer. Por eso, una cosa es creerle a Dios y otra cosa, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, porque creerle a Dios es creer a su palabra. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender es a creer toda su palabra. Y si Él me dice que yo ya tengo aquí adentro el amor, claro, a usted le puede decir el Señor otra cosa, ¿verdad? Pero a mí me dice, tú pusiste un dique. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu va a hacer en la administración? Derrumbar el dique. Ahora, tal vez solo me quede en este fruto, porque yo leí una introducción y ahorita estamos con el amor. Porque a mí el Señor lo que me habló es que esto nos va a confrontar. Porque si no tenemos los frutos, no nos parecemos a Cristo. Así es, así. Y podemos ser siempre bonitos religiosos, pero no nos vamos a parecer a Cristo. Y mi responsabilidad es trasladarle lo que el Señor me está trasladando, porque primero me lo traslada a mí. Y por eso a veces le traslado conceptos, mis propias experiencias, porque es de lo que mejor conozco. Pero si he podido ver en el Señor sanidad en mi vida, yo creo que es la mejor garantía, y no solo en mi vida, sino que en miles de cristianos que han podido ver sanidad en su vida. Y yo sé que usted ha visto sanidad. Tal vez no en todos los aspectos, pero estamos en el proceso. Por eso yo digo, somos hombres y mujeres en proceso. Por eso no se exija más de lo que usted, de su nivel. Porque es tampoco es una justificación para pecar. Pero no se exija más, porque a veces usted está exigiendo más y todavía no ha pasado ciertas cosas que usted pueda sanar. Cuando hablo del amor, me doy cuenta que la mujer le es muy fácil amar. ¿Por qué a la mujer Pablo no le pide? Mujeres, amen a sus maridos. ¿Qué cree usted? Porque la mujer, por naturaleza, es fácil amar. Se dice que la sacaron de la costilla que está muy cerca del corazón para ser amada. Pero también podríamos decir que la sacaron de ahí porque tiene una gran capacidad de amar. ¿Y adivina quiénes? Les dice Pablo en Efesios 5. Que amen a su mujer. ¿A quién? A nosotros. ¿Por qué? Eso se escribió hace 2000 años. Así que en eso el hombre no ha evolucionado. Tal vez ha involucionado. Pero, ¿por qué cree que Pablo escribió eso? Porque Pablo, cada vez que iba a las iglesias, observaba cómo actuaban los hombres. Y como en esos tiempos, especialmente, la mujer no valía mucho, porque apenas Cristo había muerto, y el mensaje todavía no había llegado para liberar de maldición a la mujer. Entonces me imagino yo que lo que Pablo miraba era terrible. Y entonces ya inspirado por el Espíritu, porque también Dios lo miraba. Digo, maridos, amad. Eso es un imperativo. No está diciendo si se les ocurre, si quieren, si les da la gana. No, dice amad a vuestras mujeres. Punto. Pero bueno, no punto, todavía dice, como Cristo se la amó. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. O sea, un esposo que ama, se entrega. Un esposo que no ama, no se entrega. Una vez estaba yo en una reunión hace 82, 83, hace 21 años. Estaba en la administración. Y ahora que viajo al occidente, los cassettes que agarro casi al azar siempre son de liberación y administración de cuentas. Y yo, algo me está queriendo decir el Señor. Y son fantásticos. Voy manejando mis 200 kilómetros de ida y de regreso, oyendo al doctor Ríos. Y mira qué palabra, y digamos que tiene que ser de Dios porque es una palabra tan actual para todos los tiempos, porque eso lo predicó en el 83, ese cassette era del 83. Pero en ese año, recuerdo yo que no fue en el INS, fue en otro lugar. Venía una ministro
porque se movía como ministro, esta hermana de Puerto Rico. Usted puede tener sus ideas acerca de si Dios puede usar a las mujeres o no, ¿verdad? Pero ahorita no se va a choquear. Pero recuerdo que esta mujer hizo un ejercicio. A ver para dónde voy. Dijo, bueno, por favor hagan parejas. Todos éramos universitarios, unos 50 universitarios, hombres y mujeres. Pónganse uno frente al otro. Y traten de acercarse lo más posible. Todos éramos solteros, tranquilos. Pero fíjense que yo cuando empecé a llegar a los 50 centímetros ya no quería acercarme a la persona que tenía. Pero digo, bueno, quédense hasta donde se sientan cómodos. Bueno, yo me quedé lejito, ¿verdad? Y nos empezó a decir, bueno, ahora expresen su amor por esa persona. De alguna manera, sin hablar. Yo, muy caballerosamente, me quité, creo que tenía una chumpa, me quité mi chumpa, le puse la chumpa a la señorita. Pero en ese momento se acerca esa mujer y me dice, a ti te gusta dar todo lo que puedes dar, pero no te das tú. Y realmente, muchas veces no amamos porque no queremos ser lastimados, porque ya nos lastimaron mucho. Y generalmente lo que hacemos es levantar un muro alrededor de nosotros. Entonces, si estamos hablando de que el amor ya está, y el fruto del Espíritu se debe de expresar, porque no solamente para que esté adentro, usted no va a perder diciendo, ya tengo el amor aquí, pero lo tiene que expresar. Y si no lo puede expresar, entonces es porque hay cosas ahí que lo están deteniendo. Es más fácil para muchos hombres trabajar duro para darles todo lo mejor a sus hijos y a sus esposos. Le dan ropa, le dan casa, todo lo que se pueda pensar, pero no se dan ellos. Y casi siempre que uno tiene oportunidad de administrar ahí, se da cuenta que es porque cuando ellos se daban, lo dañaron. Ahora, estamos hablando de cristianos, familias cristianas, una congregación. Yo le voy a preguntar a usted una cosa, pero por favor, sea sincero. No pregunte como para decirme lo que yo quiero oír. ¿Usted cree que en este pequeño grupo nos cuesta amarnos? ¿Sí o no? ¿Nos cuesta amarnos? Sí, pero nos cuesta amarnos unos a otros aquí. Ajá. ¿De los que ya se conocen? ¿Por qué les hago esa pregunta tan personal? Porque sí nos cuesta amarnos. Especialmente amar con amor incondicional. Porque es el amor de Dios. Sí, Carlitos. Esa es una clave. Porque el amor, aun cuando lo pusimos en relación con Dios, ¿sabe por qué lo puse en relación con Dios? Porque es la clave. Porque si tú amas a Dios, es más, si tú te sientes amado por Dios, porque ¿en base a qué es tu redención? En base al amor de Dios. Si usted no está, hermano, impactado por el amor de Dios, no está impactado por nada, que valga la pena. Pero si estás impactado por el amor de Dios, entonces la cosa ya empezó bien. Y yo creo que todos los días nosotros tenemos que estar impactados por el amor de Dios, porque cuando estamos impactados, porque dice, Él nos amó primero. Así dice, ¿verdad?
No es que nosotros le hayamos amado primero, Él nos amó primero. Y por cuanto nos amó primero, entonces, fíjese que Él que amó, Él amó la basura. ¿O no? Él amó la basura. Porque todos nosotros, aunque hayamos sido esto y hayamos sido aquello, lo que quisiéramos, estábamos muertos en delitos y pecados. Aunque usted fuera de las personas que dijera, yo no le hacía mal a nadie, ni una mosca mataba, pero adentro tenías pecado. Eso te hacía estar separado de Dios. Entonces Él te amó cuando eras pecador. No te amó por bueno, no nos amó por bueno. Entonces cuando nos amó, nos dio valor. Y cuando derramó su sangre a través de su Hijo, la sangre de su Hijo, lo que más amaba, nos dice, si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y ahí andamos nosotros como por Dios en la vida espiritual. Pero Él dice que si ya nos dio al Hijo, lo que más amaba, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces su amor nos da valor. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos. Por eso yo siempre le pregunto a la gente, ¿te gusta lo que ves en el espejo? No siempre nos gusta lo que vemos en el espejo. Y tenemos que aprender a amarnos. Fíjense que es tan tremendo esto de amarnos a nosotros mismos, porque Carlos está dando una clave muy importante. Mucha gente no ama a otro porque no se ama a sí mismo. Entonces no tiene la capacidad suficiente para amar a otro, porque todavía no se ama a sí mismo. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Dónde quiere empezar Dios? Contigo. Quiere empezar contigo. Por eso la restauración debe empezar en nosotros. Si por ejemplo tú eres muy duro, yo por ejemplo a veces soy despistado para manejar esto. Y cada vez que me equivoco, qué tonto. Eso está mal. Y siempre el Espíritu me redarguye. Porque yo no tengo que confesar que soy un tonto. Porque le estoy diciendo a lo que está adentro que también es tonto. No sé si me están entendiendo, hermano. Y las palabras tienen poder. Pero muchos, cuando las cosas les salen mal, dicen cosas muy gruesas. Y lo peor es que como lo dicen ellos, lo empiezan a decir los que los conocen. Es porque no nos amamos. Fíjense que, y Carlos tal vez dio ejemplos de estos, pero en algún momento, no sé si viste hermanas que bendecían sus pies y sanaban de sus pies, porque no les había gustado sus piernas, porque eran cornetas, ¿verdad? ¡Qué piernas más feas! ¿Sabe usted que cuando usted le dice a sus piernas, qué piernas más feas? Está mal. Usted está maldiciendo. Porque es un mal decir. Pero si usted dice, Señor, tú me hiciste, soy una creación tuya. Y nosotros somos creación de Dios, ¿no? Dice el salmista que Él nos observaba cuando éramos entretejidos. Salmo 119, 139. Entonces, usted es una creación de Dios. Ay, sí, pero cuando estaba flaca. Ay, sí, pero cuando estaba aquí. Ay, sí, pero... Usted habita un cuerpo. No es un cuerpo. Claro, si usted puede por salud cuidarse, qué bueno. Porque a veces, mire, yo he visto que cuando una mujer está deprimida, se descuida. Yo le pongo ojo a mi esposa. Sí. Cuando yo la veo en cierta forma, está deprimida. Y generalmente puede estar deprimida por mí. Sí, hay que ser honestos. A veces nosotros los hombres deprimimos a nuestras esposas. Pero una mujer que se cuida, generalmente es el resultado de un esposo que la cuida.
¿Por qué? Porque Él se cuida también. Porque si tú te amas, tú sabes que si vas a comer de más, te va a hacer daño a ti y eres templo. No sé cuántas cosas nosotros tenemos que ir arreglando. Ahora, yo pienso que esto que estamos viendo es para eso. Es para que nosotros verdaderamente podamos entrar a una dimensión donde por fin la palabra de Dios deje de ser un conocimiento y empiece a ser una realidad. Y que el Señor se meta lo más que pueda. Mujeres de mano corta, para poderlo poner. Depende cómo te trató tu papá. Así tienes una buena o una mala imagen de hombre. Y a veces pasa al revés, ¿verdad? A veces hay esposas que en su corazón tienen en baja estima a sus esposos. Solo ellos lo saben. Y generalmente una esposa que tiene en baja estima a su esposo, el esposo no prospera. Generalmente. Todo le sale mal al esposo. Y es inteligente el hombre. Es bueno para los negocios. Pero su esposa en su corazón lo deshonra. Porque a veces lo compara con otras personas. Se puede comparar con el papá. O lo puede comparar con el hermano. O lo puede comparar con aquel. Entonces, todo tiene que ver con amor. Porque si tú eres una persona que te juzgas demasiado y te comparas con otros, y claro, muchas veces, hermanos, amados, es porque en familia te comparas. Hay muchos, tal vez acá, y pueden haber casos acá, que tuvieron que batallar en su familia para que después luchar. Porque era importante el primogénito. Era el inteligente, el que esto y lo otro. Y no es que el otro no era así inteligente, sencillamente el otro tenía la oportunidad. O tenías que batallar con el chiquito. Que todo el mundo le pone atención al chiquito. Por eso póngale mucho ojo cuando hay 3 hijos. Al segundo póngale atención. Porque el segundo está librando una gran batalla con el primero, con el tercero, y generalmente se siente rechazado. Y esas personas segundas generalmente crecen con la mano corta, porque no se sintieron amados. Dicho sea de paso, yo fui segundo. Aunque era hombre, ¿verdad? Con 2 hermanas. Pero yo tuve que batallar mucho en el área del amor. Usted sabe que el mayor conflicto de un hijo de divorcio, especialmente cuando los padres se divorcian muy chiquitos, cuando son muy chiquitos los niños, es que ellos dicen, no valgo lo suficiente para haber mantenido a mis papás unidos. Y ese es el ataque más fuerte del niño. Por eso yo recuerdo que cuando el Señor empezó a ministrar mi alma, lo primero que empezó a ministrar a los 22 años fue mi valía, mi identidad y el sentirme amado. Yo tuve que reconocer que no me sentía amado. Yo era una persona muy popular. Mucha gente quería estar conmigo. Pero yo no me sentía amado. Era un estudiante tipo A. Pero después me di cuenta que mi esfuerzo para ser tipo A era para decirle a la gente, muchacha, aquí estoy. Porque en esencia no me sentía amado. Entonces Dios tuvo que trabajar eso para que yo realmente empezara a sanar. Y llevo 22 años en el asunto. Y todavía el Señor sigue sanando. Así que si usted lleva 5, 10, 15, pues... Pero confíe, el Señor está acelerando los procesos. Y mientras más rápido usted sepa sobre esto, porque yo pasé 10 años de mi vida, aunque Dios me enseñó cosas ahí, donde jamás me hablaron de esto. Tuvo que el Señor revelármelo a través de la forma como lo hizo, para poder empezar un proceso. Pero fruto del Espíritu es amor. El Espíritu tiene el amor. Si tú no lo puedes dar, si tú no lo puedes expresar,
tienes que pedirle al Señor y tienes que buscar administración. Yo terminé porque son las 9. Pero óigame, voy a dar lugar a preguntas. Tal vez unos 15 minutos nos vamos a columpiar hoy. Pero cuando venía ahorita de San Marcos el sábado, yo venía oyendo ese mensaje que se llama ¿Cómo mantener tu liberación? Manteniendo tu liberación es fantástico. Usted lo puede conseguir, consíguelo. Es del febrero del 83 del doctor. Yo no había llegado al LIM. Perdón, tenía 2 meses de haber llegado al LIM, pero yo iba solo los domingos. Así que ese cassette fue una reunión que el doctor hizo para la iglesia para enseñar sobre cómo mantener su liberación. Porque él miraba que la gente era liberada y volvía a caer. Era liberada y volvía a caer. Dicho sea de paso, llevaba apenas 6 meses de haber recibido la enseñanza o la revelación sobre administración del alma. Entonces, era el momento más efervescente y el Señor le estaba dando instructivos al hermano Otto sobre la administración y cómo mantener la liberación. Porque una cosa es ser liberado y otra cosa es mantener tu liberación. Porque el enemigo te liberan hoy, el enemigo te está buscando dentro de 5 minutos. Tú tienes que moverte en fe para que el enemigo no te siga haciendo daño, ¿verdad? Y te quiera otra vez esclavizar. Pero el Señor puso en mi corazón lo siguiente, quisiera ver que hay un buen grupo aquí. Yo ahorita no los puedo mandar a ministrar tan fácilmente porque solamente hay discipulados y yo sé que algunos lo han hecho. Sin embargo, hemos estado viendo aspectos de administración, pero esto, si no lo manejamos bajo el contexto de administración, va a ser una lección. El hecho de que la palabra no encuentre acomodo es porque no hay cómo llegar. Se queda en el aire. Yo no quiero ser un ministro que otra vez lo que el Señor me permite transmitirles se quede en el aire, porque estaría perdiendo mi tiempo. Entonces, creo que es importante. Claro, usted tiene un discipulado. Busque para mí. Sin embargo, tal vez no le va a dar tiempo a él, por diferentes razones. Entonces, yo le decía al Señor, bueno, Señor, esto es un poco complicado ahora. Antes había un departamento. Algunos iban, pero por lo menos había alguien todos los días ahí. Entonces, lo que el Señor puso en mi corazón, y yo estoy actuando en base, si usted quiere, un poquito a las circunstancias, pero a través de eso el Señor me está hablando. Acuérdense que los que empezaron conmigo, a mí me dijeron desde el principio, se te irá diciendo. Entonces, la única manera que estoy encontrando para que después de la palabra se ministre, pero individualmente o en pareja, es en un retiro. No encuentro otra forma. Porque, por ejemplo, aquí hay gente que desde que he estado hablando ha estado llorando, porque el Señor le está impactando. Y lo ideal sería ministrarle después, para que el impacto del Espíritu no se quede ahí. Porque si no, se va a la casa y todo se perdió. Y se vuelve a caer en lo mismo o algo peor. Porque solo quedó la persona, porque la palabra, ¿sabe qué va haciendo? Va abriendo. Entonces algunos de aquí se van a ir hoy con las heridas abiertas. Y eso es lo que pasa muchas veces. Porque la palabra lo que hizo fue entrar. Entrar. Y cuando se entra duele. Se vuelve a vivir cosas. Y si no hay administración profunda, administración directa sobre esos aspectos, es como que te vas. A mí me pasó, cuando a mí el Señor me empezó a ministrar en Colombia, me ministraron por una semana. Era tan vasta las cosas que Dios me gustó, como me pudieron cerrar, y necesito abierto. Lo que pasó por un año, que me confundí en muchas cosas. Fue muy difícil para mí. Y yo como viví eso, creo que la manera más directa que lo puedo hacer, junto con los hermanos que me apoyan, es un retiro, tal vez viernes, sábado y domingo por lo menos, porque es cuando podemos alejarnos. Entonces lo vamos a planificar. Vamos a buscar el lugar. Tiene que ser un lugar donde podamos tener privacidad. Entonces yo creo que de repente hasta le vamos a dar hasta prioridad al retiro matrimonial que estamos planificando. Porque creo que eso le va a poner base. Porque ahí se van a empezar a trabajar cosas más profundas que se pueden completar en el retiro matrimonial que estamos planificando. Entonces, oren por eso. Porque una de las cosas que Dios me puso es que junte a los discipuladores junto con sus esposas para que empecemos a orar nosotros para prepararnos.
porque yo creo que va a ser fuerte. Entonces tenemos que estar preparados nosotros. Entonces empiecen a orar por nosotros, pero vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Porque no es casualidad que el Señor me esté llevando por este punto. Los domingos estamos viendo sobre eso, los que ya asisten los domingos. El Señor me está hablando muy, muy fuertemente. Y yo siempre he creído, hermanos, que quien no se ministra difícilmente va a poder avanzar en la vida cristiana. La diferencia entre una vida cristiana a lo Lot y una vida cristiana a lo Abraham estriba en la administración. Yo le puedo a usted enseñar sobre la fe, sobre la paciencia, por ejemplo, si usted no le tuvo fe a sus padres, porque la fe se empieza a desarrollar en los padres. Claro, una fe hacia los padres, no necesariamente hacia Dios. Pero mucha gente, por su relación con sus padres cristianos, no puede vivir la riqueza de la vida cristiana. Porque siempre ve el modelo de sus padres que pesa más en sus vidas. Los padres que no tuvieron fe, no te pudieron ayudar a tener fe. Podría ser un stop en tu vida. Entonces todo eso hay que irlo trabajando. Si tú tuviste una familia que jamás fue benigna, que jamás usó bondad, eres cristiano, predicas, enseñas, haces un montón de cosas, pero tú no eres benigno. Y se nota en nuestra interrelación. Amén. Bueno, yo no, sí, Carlitos. Claro. Es que eso fue lo que quise hacer al final, hermano. Yo nunca había enseñado los frutos del Espíritu, sí. Pero yo tengo que mezclar la enseñanza con la pastoral. Si no lo hago así, ustedes no van a aprovechar. Entonces, yo a algunos los veo serios, a otros los veo preocupados, a otros los veo contentos, pero aquí nos vamos a tener que meter a fondo. Si no entramos, hermanos, no vamos a avanzar. Recuérdese, lo que el Señor va a estar haciendo en su vida es para prepararlo para que usted lo haga con otros. Porque una de las cosas que usted va a aprender es que en la medida que Dios le enseñe y es liberado, usted mismo no siempre va a tener que caminar como un ministro a la par, sino que usted mismo va a aprender a tomar autoridad, usted mismo va a aprender las artimañas del enemigo, usted mismo va a conocer, disculpe que le diga, las mañas de su alma. ¿Es un mal? El alma está amañada por el mundo. Fue programada por el mundo. Y tiene que ser desprogramada por el Espíritu, por medio